y de conformidad con los procedimientos señalados en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El INAI sostenía que la falta de nombramientos afectaba gravemente su operatividad, ya que, según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el quórum mínimo requerido para que el Pleno pudiera sesionar válidamente era de 5 comisionados. Y al no contar con esta integración mínima, el INAI se había imposibilitado para llevar a cabo con buen éxito sus funciones esenciales, como aprobar las resoluciones, emitir los lineamientos y ejercer sobre todo su facultad de protección de los derechos en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Otros asuntos, como la presentación de su presupuesto, también quedaban sin la posibilidad de ser resueltos. El instituto alega que esta situación no solamente limitaba su capacidad de actuación, sino que también comprometía los derechos de la ciudadanía en términos de acceso a la información y a la protección de datos personales, al impedirle al INAI que realizara procesos fundamentales como el recurso de revisión o las investigaciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia que tienen todos los sujetos obligados. La demanda se fundamentaba en que el Senado vulneraba los principios constitucionales de autonomía y colegialidad que rigen al INAI, además de poner en riesgo el derecho de acceso a la información de toda la sociedad en su conjunto. Por su parte, el Senado reconocía la existencia del proceso de selección, pero hasta la fecha de la presentación de la demanda no había concluido con las designaciones necesarias. A continuación del recurso y del recuento de los hechos que llevaron al INAI a promover una controversia constitucional, resulta fundamental analizar el marco normativo y el marco doctrinal que sustenta la autonomía del instituto y los procedimientos establecidos para la designación de sus integrantes. Este análisis permite entender no solamente la obligación del Senado de cumplir con los plazos de los nombramientos, sino también con las implicaciones que su omisión tiene que ver sobre la operatividad y la autonomía del INAI, afectando directamente los derechos personales que la institución tiene el mandato de salvaguardar. En el 2014, estamos hablando de hace casi 10 años, una reforma constitucional estableció al INAI como un órgano autónomo, como un órgano especializado, como un órgano imparcial, dotado de personalidad jurídica y de patrimonios propios. Su mandato incluye garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de los datos personales de todos los mexicanos. En este sentido, la Constitución exige que el INAI funcione de forma independiente de los poderes tradicionales que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, lo cual resulta esencial para su misión de proteger y promover los derechos fundamentales sin injerencias externas. Desde la reforma, el INAI cuenta con una integración de 7 comisionados. 7 comisionados quienes para su designación deben de pasar por el procedimiento de consulta pública. Este proceso es supervisado por el Senado de la República, el cual selecciona a los candidatos mediante una votación de 2/3 de sus miembros presentes. Así, la autonomía del INAI se considera parte de ese sistema de pesos y contrapesos en el cual su independencia se mantiene mediante un equilibrio con el resto de los poderes de la Unión conforme a la interpretación evolutiva de la Constitución. El procedimiento de designación de los comisionados del INAI está delineado tanto en la Constitución como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Constitución establece muy claramente que el Senado es responsable de la designación de los comisionados en un proceso que debe de comenzar por lo menos 60 días antes de que una vacante ocurra debido a la conclusión de un mandato, o sea, el periodo para el cual fueron electos los comisionados.
En el caso de una vacante imprevista, como sucedió, el proceso de nombramiento debe realizarse dentro de los 60 días posteriores a la notificación de la ausencia. Este procedimiento consta de varias etapas. El primero de ellos es una convocatoria pública, es decir, el Senado emite una convocatoria nacional abierta a toda la sociedad que debe de ser transparente y debe de promover la participación pública. En segundo lugar, el registro y la evaluación. La Cámara de Senadores acuerda los plazos y los métodos de registro y evaluación de todas las aspirantes y los aspirantes. Tercero, audiencias públicas. Audiencias públicas para evaluar a los candidatos. Se celebran estas audiencias en las que participan expertos y organizaciones de la sociedad civil. Este proceso debe ser transparente, permitiendo a la sociedad civil contribuir y observar las sesiones respectivas. Y cuarto lugar, la designación final. El Senado tiene la obligación de elegir a los comisionados mediante una votación de 2/3, mientras que el presidente tiene la facultad, el presidente de la República tiene una facultad de objetar el nombramiento en un plazo de 10 días a partir de la designación. En el caso de objeción, el Senado debe votar una nueva propuesta con mayoría de 3/5 partes y el Ejecutivo puede objetarla nuevamente. Entonces el Senado puede designar a la persona elegida sin posibilidades de rechazarla. La omisión del Senado en la designación de los comisionados del INAI planteaba un problema de constitucionalidad relacionado con la autonomía que deben de tener los órganos constitucionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación había abordado previamente omisiones en los procesos de designación, como lo fue la controversia constitucional 207 del 2021, en la que el Ejecutivo Federal omitió seleccionar candidatos para la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, la Corte resolvió que dicha omisión atentaba contra el diseño constitucional de la COFECE, estableciendo que aunque no se establezca un plazo específico en la Constitución, el proceso de designación debe realizarse de manera oportuna para preservar el funcionamiento del órgano autónomo. Pero regresando al caso del INAI, el Tribunal Constitucional consideró que el Senado tiene una obligación constitucional. Tiene una obligación constitucional y no potestativa para concluir el proceso de selección de los comisionados. Este requisito es esencial para que el quórum de funcionamiento del INAI, que necesita una integración completa para ejercer plenamente sus facultades constitucionales, pueda llevarse a cabo. La omisión afecta el principio de autonomía y operatividad del INAI, comprometiendo su independencia y, en última instancia, el derecho de la ciudadanía a la información y a la protección de datos personales. Es así que a partir del marco constitucional y del procedimiento establecido para la designación de los comisionados, el análisis ahora se dirige a la revisión de la omisión en que incurrió el Senado al no completar oportunamente el proceso. Este examen de la omisión y su inconstitucionalidad permitió apreciar cómo el incumplimiento de las obligaciones legislativas no solamente afecta la estructura y autonomía del INAI, sino que además compromete el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y protección de los datos personales, que resulta que son, y sabemos, pilares fundamentales en la función de cualquier organismo autónomo. El análisis que se hizo partía de determinar si el Senado de la República omitía una facultad de ejercicio obligatorio, es decir, una facultad de ejercicio obligatorio al no haber concluido el proceso de designación de 3 comisionados para el INAI dentro de lo que podemos considerar como un plazo razonable. La Constitución establecía que el INAI debía estar integrado por 7 comisionados para cumplir cabalmente su función de manera autónoma y colegiada. Sin embargo, desde el año de 2022 el INAI operaba con una integración incompleta, una situación que se agravó
Con una tercera vacante y desafortunada vacante en el 2023, se dejó al instituto sin el quórum necesario para sesionar válidamente, pero sobre todo para ejercer sus funciones. Si bien el Senado había iniciado el proceso de selección para cubrir las vacantes, pero no había concluido en el plazo que la Constitución consideraba como razonable, aunque no se especificaba un tiempo exacto, a la falta de acción impedía que el INAI cumpliera con su mandato constitucional, configurándose así la omisión impugnada. Este incumplimiento ya había sido considerado en precedentes recientes, como en el caso de la controversia constitucional 207 del 2021, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la omisión de designar a integrantes de un órgano autónomo vulnera su derecho y su diseño constitucional y, sobre todo, la operatividad de esa institución. Es así que la omisión del Senado no solamente afectaba la operabilidad del INAI, sino también comprometía su autonomía constitucional. La falta de designación impactaba en tres áreas principales del funcionamiento del instituto. La primera de ellas es la autonomía constitucional del INAI. Al no estar debidamente integrado, el INAI enfrentaba una afectación en su autonomía funcional y en su autonomía técnica. La Constitución preveía que el instituto actuara de manera imparcial e independiente de los poderes tradicionales del Estado. Esta autonomía se veía comprometida al carecer del número mínimo de comisionados, situación que generaba una dependencia operativa y limitaba el ejercicio pleno de sus facultades. Segundo, principio de colegialidad. La omisión vulneraba el principio de colegialidad, ya que el INAI debía operar como un órgano colegiado con una diversidad de perspectivas que enriqueciera las decisiones. La falta de tres comisionados rompía este principio y afectaba la capacidad deliberativa y de pluralidad en el Pleno del INAI, alterando la estructura concebida para su correcto funcionamiento por el Congreso. Derechos de acceso a la información y protección de datos personales. La inhabilitación del INAI, que significaba la falta de quórum, también limitaba su capacidad de garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, derechos fundamentales que resultan para la ciudadanía. Es así como este impacto directo sobre los derechos humanos daba más peso a la inconstitucionalidad de la omisión, pues restringía el acceso de estos derechos al no contar con un órgano plenamente operativo para resolver todas las solicitudes y todos los recursos de revisión que competen al propio INAI. Como resultado, el Senado de la República tenía una responsabilidad constitucional de concluir el proceso de designación, y hasta que subsanara la omisión y el INAI recuperara su quórum completo, el tribunal determinó que el INAI podía sesionar con menos de 5 comisionados siempre y cuando actuara colegiadamente y con todos los miembros disponibles. Esto permitía una operación, pero temporal, pero también subrayaba la urgencia de resolver la situación para evitar una afectación mayor a la autonomía y a las funciones del instituto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional promovida por el INAI al declarar la inconstitucionalidad de la omisión del Senado en el proceso de designación de los ciudadanos comisionados. En su análisis, la Corte confirmó que esta omisión vulneraba la autonomía y la operatividad del INAI, pues impedía que el órgano autónomo, este órgano constitucional autónomo, contara con el quórum mínimo necesario para sesionar válidamente, pero sobre todo para ejercer su mandato constitucional. Esta afectación a la estructura del INAI comprometía la protección efectiva de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, ambos considerados fundamentales y bajo la tutela del propio instituto. La Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que el Senado tenía una competencia de ejercicio obligatorio. Competencia de ejercicio obligatorio en este proceso de designación, por lo cual su omisión contravenía los principios de autonomía, imparcialidad y colegialidad que la Constitución había ordenado y reservaba al INAI. En su sentencia, la Corte instruyó al Senado de la República a completar el proceso de nombramiento en el siguiente periodo ordinario de sesiones, cubriéndose así la posibilidad de que se llenaran las vacantes necesarias para garantizar la plena integración del propio Pleno del INAI. Mientras esta orden no se materializara, la Corte autorizó al INAI a sesionar con menos de 5 comisionados de una manera extraordinaria, siempre y cuando, como decíamos, lo hiciera de forma colegiada y con todos sus miembros disponibles. Este mecanismo temporal fue concebido como una medida de excepción para asegurar la posibilidad de que el INAI pudiera continuar con sus labores sustantivas en tanto el Senado cumpliera con su obligación. Con ello, la Corte buscó minimizar el impacto de la omisión, pero sobre todo proteger la continuidad de los derechos que dependen de la función de ese instituto. Esta resolución subraya no solamente la obligatoriedad de los procedimientos de designación para la integración de órganos autónomos, sino también el papel crucial de estos órganos en la garantía de los derechos fundamentales para todos los mexicanos. Al ordenar una pronta conclusión del proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó que la integridad y la operatividad de las instituciones como el INAI son esenciales para preservar el equilibrio institucional, pero sobre todo el respeto de los derechos humanos que la Constitución exige. La importancia de este caso para el principio republicano de nuestro Estado de Derecho radica precisamente en la elección de la Corte de privilegiar ante todo la operatividad y el funcionamiento de los organismos autónomos, por encima de ambigüedades lingüísticas que de otro modo constituiría un terreno fértil para el sabotaje institucional por parte de algunos autores que siempre actúan, o casi siempre actúan de mala fe. En este sentido, si como señalamos hace unos momentos, la dimensión democrática de nuestro modelo de Estado radica en la participación directa y definitiva y significativa tanto del electorado como de sus propios representantes. La dimensión republicana, en cambio, yace en la forma en que se divide, en que se organiza y se renueva este poder. De la misma forma en que un republicanismo sin democracia no sería más que un régimen oligárquico apenas camuflajeado, una democracia sin auténticas instituciones republicanas es, citando a William Shakespeare, poco más que ruido y furia, que no significa nada. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, perdón por el retraso. Hace 6 meses, cuando empezamos a concebir la existencia de este seminario, lo que nos movía era una intención de volver a reflexionar, volver a analizar, volver a retroalimentarnos de cómo el Tribunal Constitucional había fungido en distintas épocas como garante de los principios que concebíamos como fundamentales de nuestro Estado, que son los previstos en el artículo 40. ¿No? Ya lo hemos venido haciendo en todas estas sesiones, pero digamos, solamente para recordarlo, el artículo 40 nos establece: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Y parece, quizá en ese momento lo que nos llamaba también era las señales que habían de un ataque a esta forma de Estado prevista en el artículo 40, que venían de distintas ramas. Por un lado teníamos cómo se iba a integrar nuestro Congreso hace 6 meses, teníamos ya el aviso de ese paquete de reformas constitucionales
que preveían una modificación sustantiva en este régimen republicano, democrático, representativo que tenemos. La reforma judicial, que estaba también un poco a la vista, sin ser todavía concretizada, el anuncio de la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, o por lo menos su reestructura orgánica y la reestructura de su independencia y autonomía. Parece igual premonitorio, cuando menos paradójico, pensar que hoy que acabamos este seminario, digo, falta la clausura final, pero hoy que acabamos sustantivamente de analizar este seminario y llegamos al análisis del régimen republicano, es quizá uno de los días o de las semanas más negras del régimen republicano en México. La república, digamos, etimológicamente, ya lo sabemos aquí, no voy a entrar en muchas obviedades, pero es la cosa pública, la importancia de la cosa pública sobre la cosa privada, sobre las materias particulares, familiares. En la teoría clásica política, pues lo hemos entendido como una comunidad política, ¿no? Ya estaba Platón planteándonos esta república ideal gobernada por filósofos en los que los niños y las mujeres integraban a la comunidad. Después de eso, a través del tiempo, pasó a concebirse más bien como una forma de gobierno que se opone a la monarquía. Pues esta forma ya lo decía Maquiavelo, ¿no? Todos los estados, todos los gobiernos que han regido y rigen la vida de los hombres han sido y son repúblicas o principados. Principados hoy entendido a grandes rasgos como monarquías. Después tuvimos claramente el gran ejemplo de los Estados Unidos en 1776 y la corta vida de la Primera República Francesa entre 1792 y 1802, que quizá fue corta en vida, pero fue larguísima en trascendencia por el legado intelectual que dejó en todos los que se autodenominaron hijos de las ideas y de las esperanzas republicanas, ¿no? Y que dieron como esta luz intelectual del romanticismo, del naturalismo del siglo XIX en Francia, que me parece acabaron de constituir la esencia de lo que eventualmente entendimos como las virtudes republicanas. Entonces ya no nada más como una forma de organización política, sino también como un compendio de virtudes en las que una comunidad política decide asociarse, en donde destacan claramente la prudencia, la austeridad, la responsabilidad, el reemplazo periódico de las magistraturas y de los cargos públicos, y que han ido evolucionando y se han ido fortaleciendo, interiorizando a nuestra propia Constitución con conceptos como la rendición de cuentas, la transparencia, sin los cuales sería muy difícil hablar de un régimen que se rige por responsabilidad, de un régimen que se rige por igualdad, de un régimen que reniega a gobernar a golpe de capricho, ¿no? Como decía Benito Juárez. En nuestras constituciones lo podemos rastrear muy fácil desde 1814 y después claramente en 1824 en ese artículo cuarto que ya reconocía nuestra forma republicana de gobierno, y así vino constituyéndose y solidificándose, volviéndose más denso nuestro concepto republicano hasta llegar a 1917 y sobre todo ya en este nuevo milenio, los primeros 20 años de reformas muy importantes que buscaron, como digamos, obviamente estoy pensando en el INAI, pero que buscaron reforzar los mecanismos institucionales para garantizar estas virtudes republicanas, dando como un hecho que lo que hacía falta por reforzar eran estas virtudes, pero que nuestra forma de gobierno republicana ya estaba dada por sentada y esa ya no se iba a mover. En este sentido, surge en 2014 el INAI como este órgano garante que se va a encargar de garantizar el acceso a la información, por un tiempo de proteger los datos personales, pero también de unificar una gesta que ya había venido dándose en distintas entidades federativas para constituir mecanismos de rendición de cuentas y para constituir mecanismos que permitieran acceder a la información pública. Entonces, en este sentido, nos pareció emblemática la sentencia de la Corte en la que la pregunta que nos hacíamos, como ya nos decía el doctor, es
existe un atentado contra nuestra forma republicana cuando el Ejecutivo deja de nombrar, o digamos, el órgano complejo constituido por el Ejecutivo más el Senado, dejan de nombrar a los comisionados y por lo tanto interrumpen la operación de uno de estos órganos. Y en ese momento, cuando resolvíamos esa controversia, nos parecía quizá el atentado máximo que se podía hacer a un órgano como el INAI. Hoy, con lo que aparece en el periódico, nos damos cuenta que siempre hay más, siempre hay un paso más adelante, y entonces ahora ya hablamos de una reestructura. Pero bueno, por ese motivo nos pareció, no van a desaparecer. Los transforman. Los van a transformar, los van a absorber a la administración pública. Sin embargo, dado el camino de nuestras instituciones, me parece que una reabsorción a la administración pública de la que tanto se pugnó pero bueno, si no, ya nos rebatirá nuestro experto de transparencia, que claramente es Fernando, que trabajó 5 años como director de datos personales en el INAI. Pero en todo caso, lo que a mí me gustaría enfatizar aquí es la relevancia para el régimen republicano de estos SOCAS, que se encargan en última instancia de crear mecanismos institucionales para hacer valer las virtudes republicanas. Y es una forma al final de densificar nuestra Constitución. Si nuestra Constitución dice que somos una república, pues que seamos una república en sentido estricto. Dice una república en sentido estricto es no nada más que existan estas virtudes en el entendido público, sino que existan mecanismos efectivos para que estas virtudes se conviertan en una obligación. Y bueno, quizá yo ahí dejaría mi participación en el entendido que seguramente el día de hoy habrá muchas preguntas, sobre todo en lo que acabamos de pasar esta semana en la Corte, y siendo que justamente el proyecto que presentó el ministro González Alcántara al Tribunal Pleno, pretendía partir de la base de que nuestra cláusula pétrea, nuestra base fundamental, nuestra estructura básica es el artículo 40, y en específico que la reforma judicial atentaba por la manera en la que está conformada al régimen republicano, representativo, democrático y federal. Sí, la laicidad aquí quizá no venía tanto a cuenta, pero sí el resto de las cláusulas que para nosotros eran la estructura estatal. Fernando, no sé si tienes algo que añadir antes de la... Sí, solo me voy a desmarcar de transparencia, yo estaba en datos. Y miren, una cosa que estuvimos observando con Daniela es hay una regresión a lo que es la cosa pública. ¿Por qué surgieron los órganos constitucionales autónomos? Era una forma muy reforzada de empezar a romper esta idea primitiva o tradicional de la división de poderes. El papá de John Ackerman, Bruce Ackerman, hace un artículo muy famoso que se llama Adiós Montesquieu. No, the new separation of powers. ¿Eh? The new separation of powers. Pero la traducción que No podré traducirlo igual que el maestro. Pero digamos que el propio John Ackerman hace su tesis doctoral en la jurídica, sospecho que asesorado por Imer Flores, por órganos autónomos. Mira, lo leíste. Es cuando hay un horizonte que leerlo, pero es interesante tomar la teoría de García Pelayo. El propio Jaime Cárdenas escribe un artículo que lo estaba yo buscando, en donde él categóricamente afirma que no nos preocupemos, López Obrador no quiere desaparecer al INAI. Preocúpate Mira. cuando dicen que no lo van a hacer. Maestro Cárdenas lo quiero mucho, pero bueno. Él mismo fue el primero que promovió el amparo contra la ley de industria eléctrica, en donde decía que para que un verdadero tribunal constitucional fuera un tribunal constitucional, tenía que revisar la Constitución. Acompañado de Agustina Godoy, Ana Augusto, Bartlett, Monreal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el surgimiento de estos órganos constitucionales autónomos surgieron porque había una necesidad de tecnificar la función pública. Había un camino de tecnificar la función pública y quitarlo del vaivén de una visión sexenal. Por ejemplo, en el caso del INAI, el tema que llegara a un órgano básicamente autónomo fue un camino largo desde Fox.
Fox les dio en primera instancia la facultad de ser un órgano con autonomía administrativa. Es decir, no era descentralizado, no era desconcentrado, tenía amplias facultades. Y allí empezó el camino en donde muchos de los que hoy están en el poder eran para dar transparencia. Y la ironía es que la primera víctima, si lo queremos ver así, de ese instituto fue Fox con sus toallas, ¿se acuerdan? Entonces empezaba el camino de la transparencia como un mecanismo para purificar lo que no estaba pendiente. El artículo 6, que empezó el tema de la transparencia con un caso tristísimo, porque se escribió con sangre. Acuérdense que el derecho a la transparencia, más allá de ese amparo que todo el mundo menciona de Burgoa, creo que se dio con el caso de Aguas Blancas. ¿Se acuerdan cuando empieza la Corte a reinterpretar qué era ese derecho que se encontraba originalmente como un derecho electoral? O sea, la interpretación que se daba al artículo 6 era que pues el Estado debería informar, se refería básicamente a través de los procesos electorales. Hasta que pasó el caso de Aguas Blancas, en donde la Corte, en esta facultad de investigación, que era la facultad más política que tenía, decidió empezar a alinear la necesidad de transparencia. ¿Qué quiero decir con esto? Se dio con una discusión de la cosa pública el que llegara básicamente el INAI a tener un estatus de órgano autónomo, diferenciado del poder, porque el poder, pues básicamente, como la oclusión de la información le permitía una amplia, digamos, discrecionalidad. Lo que nos sorprende es que si vuelves a colocar, como bien decía Daniela, y lo incorporas a la función pública, yo revisaba ayer un tuit de un periodista que pide cierta información a función pública y le entregaron 20 hojas con testados totalitarios. O sea, servía eso para nada. Pues básicamente lo que algunos filósofos dicen es que no comprendemos que la transparencia es un infierno de todos iguales. Pero pareciera que, eso dice Byung-Chul Han, y pareciera que el Estado empezó a caminar en esto. La forma republicana era el control de la información que teníamos sobre los ciudadanos. Había molestia también de que una característica muy propia del acceso a la información es que le podía preguntar a cualquiera. No importaba la razón. Entonces, vamos a empezar a ver que esta función se subsumía. ¿Por qué yo pensaba que era importante que en el 2014, que a mí toca estar la transición del IFAI al INAI, y el pensamiento que nosotros mirábamos que tenía en el 2014 el INAI a futuro, es lo que Daniel apunta muy bien, era una función provisional, que era el manejo de datos personales. Y en esa época solo había datos personales en posesión de particulares. Cuando empezamos a revisar esa normatividad que de hecho estaba anclada antes como a la Secretaría de Economía, que era básicamente una facultad regulatoria del INAI, no garante, era el control de los datos personales que tenían las empresas. Eso nos permitió ser parte de un tratado internacional que es básicamente una convención que se llama la Convención 108 en Europa para el control de datos personales y el proceso automatizado de ellos. El manejo de los datos personales implicaba otro derecho autónomo de transparencia que hoy por hoy creo que hubiera sido muy importante su futuro. Obligaba un régimen más claro, presente, y que el Estado no estuviera presente. Eso también es una de las grandes laceraciones. Yo no sé dónde van a mandar datos personales, pero lo que aprendimos es que esto era parte del manejo de la cosa pública. ¿Qué es lo que tienen de ti y para qué sirve? Esa es la apuesta de algunos órganos constitucionales. Y creo que la apuesta olvidada, además de la transparencia, es la autodeterminación de qué información tiene. También vimos que los datos se convirtieron en un manejo político. Ustedes pueden ver en la mañanera cómo muchos particulares eran expuestos a sus datos fiscales, eran expuestos a sus datos económicos. Se cuestionaba cuánto ganaba un reportero en términos de vida privada, pero se molestaba el gobierno, porque nos tocaron recursos de reclamación, que el INAI hiciera público la cuenta de un militar que se dedicaba a inspeccionar, creo que eran aduanas,
y tenía unas cantidades sospechosas de enriquecimiento, y eso sí era seguridad nacional. Entonces, creo que esto demuestra cómo la cosa pública vuelve a ser otra vez parte del órgano central del discurso. Me preocupa sobre la masía, porque básicamente los datos es el control que tienes ahora para todos. Me preocupa que no sepamos qué hacen, y me preocupa qué información tienen nosotros y cómo lo van a poder controlar. Que no existe la manera para llegar a ellos, y lo único bastión que daban, pues eran los juicios de amparo, que yo creo que hoy por hoy van a ser juicios de sobreseimiento. O sea, si consigues por ahí un amparito, si antes era difícil un amparo liscano y te conformabas con tu amparo para efectos, hoy tendrás sobreseimientos, pero ¿cómo? Entonces, creo que esta resolución lo que pone en quiebre es un modus operandi. ¿Cómo extingues a un instituto? No nombras a sus titulares. Pero esto no se dio en el vacío de la historia constitucional. Lo experimentaron primero en la Ciudad de México. El órgano de los primeros órganos pioneros, que era el InfoCDMX, llegó también a tener un problema de nombramientos, a grado tal que solo se quedó una comisionada, Elsa Viviana Peralta. Ella era la única comisionada que tenía que conducir todo, pero no podía resolver ningún recurso. En ese momento, los órganos autónomos estuvieron advertidos de cuál iba a ser el camino para extinguirlos, a falta de mayorías electorales. Lo que se hizo en su momento, cuando estábamos en el INAI, fue atraer todos los asuntos del InfoCDMX para resolverlos en sede federal. Y así estuvo una gran cantidad de tiempo el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México sin nombramientos para que fuera inoperativo. Entonces, un poco lo que vimos en esta sentencia fue la obligación de darle continuidad al nombramiento. Darle nombramientos que fueron, digamos, extinguidos, y que era un ejemplo claro de cómo la transparencia se constituía un elemento incómodo. Como dice Daniela, este seminario que empezamos con el doctor Imer, con Daniela, con el ministro González, pues era un recordatorio de la jurisprudencia sobre las características del artículo 40. Hoy por hoy, estamos viendo un avasallamiento en cada uno de los puntos que hemos tratado acá, en cada uno de ellos. Y yo creo que hoy por hoy, mi reflexión final, y tal vez saliéndome del contexto de la sentencia, es que sí debemos pensar en qué hicimos mal. Y no qué hicimos mal como corte o como sociedad. Qué hicimos mal el gremio de abogados. Y yo creo que la Facultad de Derecho, en lugar de promover algún curso de capacitación de habilidades orales para las candidaturas, no lo hagan, no. Deberíamos repensar cómo tenemos que reinventarnos como profesión. Y cómo debemos reinventarnos. ¿En qué punto el amparo se convirtió en el enemigo del pueblo? Yo cuando entré a estudiar la carrera, pensaba que México creía en dos cosas: en la Virgen de Guadalupe y en su amparo. ¿En qué punto el amparo dejó de ser visto como un control de la autoridad a un enemigo? Nos falta narrativa, nos faltó entender la sensibilidad, nos faltó transmitir las cuestiones. Y creo que desde la facultad y este seminario, si nos siguen invitando, creo que tiene que estar repensado a ver cómo la historia de los precedentes nos llevó a pensar que una mayoría electoral podía socavar los efectos republicanos. Entonces, pues, sí hay un depresivo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, creo que tenemos que repensar qué tenemos que reinventarnos desde el posgrado, desde la universidad, cómo comunicarnos mejor. A mí me sorprendió ver cómo el INAI, le decían, el INAI solo defiende a los poderosos. Y dice, ¿cómo ningún comisionado fue a decir que el INAI sanciona empresas? O sea, el INAI sanciona empresas por el mal uso de datos personales. Obtiene recursos de eso. Empresas que hacen negocio con los datos. ¿Cómo no el INAI salió a decirle al presidente, usted, por más presidente, no puede exponer a los ciudadanos? La valentía nos faltó, pero también nos faltó la exigencia. Entonces creo que esa sentencia demostró cómo los bastiones para el control constitucional hubieron pensado en destruir instituciones que cumplían una funcionalidad pública.
Cuando nosotros estudiábamos la importancia de la transparencia, recordábamos siempre un pasaje de Aristóteles que era sumido a un pasaje literario del Señor de los Anillos, el famoso anillo de Giges, ¿se acuerdan? Entonces el anillo de Giges era un anillo que encuentra un campesino y le daba la posibilidad de hacerse invisible. Entonces lo primero que hace es hacer business con la reina y matar al rey. Y se da cuenta que el no ser visto le permitía hacer todo. Lo que no se ve, no se juzga. Pareciera que tenemos más obligación como universitarios de demostrar que el derecho a algo le falló a la sociedad y tenemos que reinventarlo. Algo. Entonces, pues bueno, yo creo que había las preguntas, ¿no? Gracias. Maestro tiene una pregunta aquí. Es el primero, creo que. El maestro. No, a ver, digamos, yo quizás para ir pensando, si alguien se quiere anotando, me parece que está como muy, muy claro el punto. Quería quizás avanzar un poco, pero ya me anotaron, pero me asomo. Ciertamente no tenemos la capacidad de predecir qué iba a pasar y cuándo vamos a discutir esta sentencia, ¿no? Y sí creo que en principio esta idea de que usamos palabras, ¿no? Entonces, cuando decimos República Representativa Democrática Laica y Federal, no es que nada más digamos palabras, sino que cada una se persuadía inmanentemente, esos principios tenían algunas características. Y concretamente con lo de republicano, como bien dice Fernando y Daniel, el ministro, pues tiene que ver con la cosa pública, eso es la literalidad, la etimología de la palabra. Pero ¿qué quiere decir eso de la cosa pública, no? Entonces sí, necesitamos regresarnos a los clásicos y darnos cuenta que de entrada estamos hablando no de una monarquía, sino de una república. Estamos hablando de un gobierno donde todos y todas tenemos el mismo interés legítimo en participar de ese gobierno, porque tenemos ese interés en la cosa pública. Y a mí me gusta mucho como jugar con la idea de, y Belén lo refería, de que no nada más es la división de poderes tradicional a la Montesquieu, sino que habíamos tratado, como bien recordaba Fernando, a la nueva división de poderes, a la visión de Ackermann, y viene una regresión que no está, creo yo, propiamente en el modelo republicano, sino que se pasó a otro modelo, no sé si lo tendríamos que llamar el modelo Montesquieu, pero a lo que quisiera yo como destacar es que sí me parece que esos principios de la República dicen cosas, ¿no? Y concretamente, de alguna manera lo remitía a la parte de la parte también de la división temporal del poder, los cargos limitados. Entonces, la lógica que está detrás de ese principio es que todos podamos acceder a los cargos. Si alguien se queda indefinidamente, pues ya no podemos acceder a un cargo, ¿no? Entonces, el hecho de que sean elecciones periódicas, rotativos los cargos, eso me parece que es parte de lo que hace algo republicano, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto que la sentencia a mí en su momento me gustó mucho cuando la Suprema Corte la sacó. Lamento que esta y otras tantas sentencias, donde creo que la Corte hizo lo que tenía que hacer, era decir lo que el derecho decía, de identificar los principios que estaban plasmados en las normas que también nos hemos dado como el 40 constitucional, y que nos dijera, pues esto es un tema republicano, es una institución, una república, que no puede estar mal integrada y que eso sirva para que no pueda operar. Tienen que entender que si no es culpa atribuible a ellos que no estén integrados, y si es atribuible a alguien más, y ese alguien más estaría ahí cumpliendo con una obligación, y es ahí donde digamos, tomo la provocación de Fernando, sí, también hicimos cosas mal, ¿no? Hicimos cosas en no insistir en que tenía que ser integrado. Sé que lo dijimos, pero sí creo que tenemos que hacernos cargo de que quizás nos faltó esa denuncia más amplia de que esa indebida integración atentaba contra la naturaleza del órgano, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo, porque me entrevistaron justamente cuando el presidente fue el nombramiento de las dos primeras. Y decía yo que me parecía muy bueno lo que dijo el presidente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que él dijo que no se valía esto de los arreglos entre los partidos, de andar intercambiándose, nombrando a los cuates, ¿no? Entonces yo me acuerdo muy bien ahí su dedito diciendo que eso no estaba bien, eso no se debía hacer. Y
me acuerdo mucho en que yo creo que ya peco de ingenuo, ¿no? O ya era muy ingenuo. Dice yo, bueno, pues ahí estuvo el mensaje muy claro. Dice el presidente que no pueden ser esas dos, que busquen a otras personas, otros perfiles que podrían ser más idóneos para cumplir con estas funciones de manera independiente, que no, o sea, me lamento ser tan ingenuo antes de mi vida. Pero bueno, a lo que voy, lo que quisiera yo llegar al punto es que efectivamente la lógica de esos órganos sociales autónomos era precisamente que fueran independientes del poder ejecutivo. Se los quitamos, digamos, se los fuimos, esas funciones estaban originalmente ahí, la de organizar las elecciones de la Secretaría de Gobernación, entonces, como que la imagen creo que es muy clara, ¿no? Entonces, ¿por qué las quitamos esas elecciones? Porque queríamos un poder, una división de poderes, más independencia, más autonomía. Entonces, pues sí, claramente eso no le gustaba a algunos operadores políticos. Y creo que eso, a mí lo que me lleva también a repensar insisto, cómo todos estos principios tienen algo, nos dicen algo, y hay que identificar qué es lo que estaba atrás de ellos, ¿no? Y sí siento que, como bien decían, siempre hay un sótano abajo de otro sótano, ¿no? No, es imposible, o sea, uno se sorprende de pensar que ya llegamos al sótano y luego aparece otro sótano y así vamos, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que se me está escapando una idea que quería compartir también, a ver si no se me olvida ahorita la tomo en la. En el caso del INAI, y decía que había sucedido una desgracia, recordarán ustedes que uno de los comisionados se suicida y se arma un gran escándalo y entonces se crea una vacante adicional. Y habiendo dos vacantes ya programadas, no había el acuerdo político para decidir sobre quién votaban. Estaba dividida, la mayoría la tenía Morena, pero no tenía los suficientes elementos como para poderlo hacer. Y entonces se puso de acuerdo con el PAN. Y entonces el PAN dijo, bueno, tu candidato es fulano de tal, tu candidata es sutana, vamos a hacer ese arreglo. Y lo que le molestó mucho al presidente de la República es que Monreal hubiera puesto a una gente cercana a él y el líder del PAN en el Senado de la República hubiera propuesto a una persona que venía trabajando en el INAI, pero que tenía una cercanía, podríamos decir, ideológica con el PAN. Y entonces por eso veta el presidente el nombramiento, porque no le habían consultado, pero además se habían repartido los cargos. En este tipo de organismos, lo que se hacía siempre es que los partidos políticos acordaban las posiciones que se iban llegando, las vacantes que se iban repartiendo, y entonces por eso veíamos nosotros esta composición, uno del PRI, otro del PAN, otro del PRD en aquel entonces, después por Morena, cuando el PRI se achica, pues entonces pesan más los del PAN, en fin, y estos arreglos es lo que le molestaba un poco al presidente. Por eso él veta los nombramientos y entonces la maquinaria que se había tardado bastante en poder eh, echarse a andar, pues estaban haciéndose, pues como que pues no llegaban a un acuerdo político porque ninguna de las dos partes estaba dispuestas a ceder. Si bien estos organismos los arrancamos del Ejecutivo, como lo señalaba muy atinadamente el maestro Imer Flores en la época en que el doctor Jorge Carpizo fue secretario de Gobernación, que decide vamos a hacerlo de manera independiente, no es correcto que el secretario de Gobernación sea quien presida todo el proceso electoral como tal, vamos a hacerlo un órgano independiente, vamos a fondearlos y vamos a obtener esto. Las primeras designaciones del INAI, las propuestas venían por cada uno de los grupos políticos, y entonces llegaban a un organismo y se repartían pues, las plazas, como la crisis que estamos viendo ahorita en el INE, que la presidenta quiere poner a todos y los consejeros dicen, ¿dónde está mi cuota? ¿Dónde está mi parte? Etcétera. Es muy difícil trabajar en un órgano colegiado. ¿Por qué es difícil trabajar en un órgano colegiado? Porque la gente no apoya si no le da una parte de ese poder, porque lo seguimos viendo como un motivo. El presidente sí consideraba, el presidente antes de Manuel López Obrador, consideraba que ese tipo de organismo costaba mucho y daba mucha gana. Eso de estar pidiendo cuánto se gastó en esto, qué se hizo con aquello, cuánto se invirtió en tal o cual cosa, pues le costaba mucho porque esa rendición de cuentas y esa transparencia que pedía la sociedad, pues a quien decide otorgar los contratos de una manera no haciendo
y clara la licitación o la forma de adjudicación, pues siempre molesta, ¿no? Esa es una gran verdad. Y entonces, pues ahora veremos cosas muy distintas a las que estábamos acostumbrados a ver en los últimos 25 o 30 años. Los procesos de selección de un funcionario, pues son procesos difíciles en ocasiones, porque no siempre obtenemos la posibilidad de tener al mejor o al más capacitado. Y vienen los procesos de selección de los candidatos para ser jueces, magistrados y ministros. Yo sugería que las comisiones que vamos a tener en el caso de la Corte lo grabáramos y lo filmáramos. A mí me preguntó uno de los ministros por qué mi sugerencia de desconfianza. Le dije, miren, en la época en que el doctor Jorge Carpizo fue rector, creó la Defensoría de los Derechos Universitarios, que era una oficina de quejas de los maestros y del mundo académico, porque los concursos de oposición se manejaban y ya se sabía quién iba a tener la respuesta correcta para obtener la plaza, etc. Entonces, bueno, en aquel entonces el maestro Jorge Barrera Graf decía, pues qué interesante sería estar presente cuando se hace el interrogatorio para aprobar o no aprobar a un candidato. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a tratar de que se filmen, se graben, que se conozcan las preguntas, que se conozcan los procesos de selección, por qué le preguntas a uno 4 horas y a otro le preguntas 15 minutos. Bueno, si son 15 minutos para reprobarlo, no hay problema, porque no le das oportunidad de decir muchas tonterías, pero si le das 4 horas a alguien, lo repruebas también, pues es que no te convencía o querías que te respondiera algo correcto. Estos procesos de selección que se hacen públicos en el caso del Senado, en donde va la gente y va la sociedad civil y dice, no, fulano tiene sus antecedentes, lo estamos viviendo en el proceso de la selección de la terna para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una persona que sin problemas tiene la posibilidad de ser reelecta, otros que no pudieron reelegirse, y pues la sociedad dice, te pasa la factura. Era lo que sugeríamos nosotros en los procesos de ratificación de los jueces. Digamos, bueno, que la sociedad se pronuncie a la mitad del mandato para ver si debe continuar o no un poquito la revocación de mandato en términos generales de la autoridad, que pudiera el pueblo decidir, ya no queremos a este señor o a esta señora, en el caso concreto de algún funcionario público. Pero yo creo que la parte de transparencia, la parte de protección de datos, el que se hicieran las licitaciones públicas, el que se conociera cuánto se había gastado en viajes de determinados funcionarios, cuánto había costado y la celebración de un aniversario de la Revolución, cómo se había contratado a tal grupo para amenizar una fiesta en la plaza pública, etcétera. Un poco la rendición de cuentas. Cuando uno deja el dinero y dice, administralo, pues dime si quieren que gastaste. ¿Por qué? Porque son dineros públicos y tenemos la obligación de informar. Aquí en la universidad hubo algunos problemas relacionados con la transparencia, en donde se preguntaba cuántos viajes hizo tal o cual funcionario, cuánto costaron, quiénes lo acompañaron, etcétera. Y bueno, ya después nadie quería informar de cuántos viajes había tenido, si había viajado en primera clase, si había habido descuentos en los hoteles en los que había estado, eran tan fuertes. Y a uno de los comisionados, el INAI, recuerdo un caso muy especial, a los comisionados se les daba una tarjeta para gastos de emergencia. Alguno de ellos decidió comprarle unas plumas Montblanc a una amiga, pues que no está mal, pero después pasó sus cuentas de Vicky Secret, ¿cómo se llama? Esa ropa, Victoria's Secret, pasó las facturas. Bueno, entonces ya se escandalizaron porque se estaba gastando en cosas que pues no tenían nada que ver con mi trabajo. A lo mejor sí la inspiración, Victoria's Secret. Eso es rendir cuentas. O sea, si te estoy dando una tarjeta para que hagas gastos de representación, gastos necesarios de desempeño de la función, no tiene nada que ver con una cuenta en una cantina. En términos generales, me parece que es una forma de educar, porque antes teníamos la idea de que se podía gastar el dinero como pudieran y como quisieran. Pues hay de gastos necesarios a gastos
Ni siquiera para él, porque eso era para su novia, porque el señor funcionario pues tenía una idea de que pues había que entrarle duro y macizo al gasto de representación en la American Express. Aunque después se pagó el dinero y se regresó y se hizo muchas cosas, pero hubo un gran escándalo al interior del INAI. Y eso molestó mucho a las autoridades. Digamos, ¿qué tipo de representantes tenemos? Bueno, ahora sí las preguntas, doctor. Usted tenía unas muy... Ya llenó su hojita de preguntas, pero vamos a ver quién se las contesta. Buenos días a todos. Buen día, doctor. Buenos días. Recuerden presentarse para que quede también. Sí, perdónenme. Soy el maestro Adrián Polanco Polanqui. Gracias. Bueno, antes que nada, doctor, ministro, agradecerle la recomendación del libro que me dio la clase anterior. Muy interesante. Ya lo empecé a leer, el de Manuel Penny. Muy amable. Bueno, ahora, yo nada más tengo dos preguntas. Una con relación a la resolución que analizamos, propiamente al principio de colegiación. Me gustaría si me pudiese explicar el contenido de este subprincipio, entiendo, de deliberación plural en un órgano de decisión. Esto en virtud de que, bueno, yo me dedico al derecho penal, y en el derecho penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que debemos de tener tribunales de enjuiciamiento. En la práctica, los poderes judiciales locales han establecido que pues, el tribunal de enjuiciamiento será unitario. Y a mí me parece que la razón de establecer un tribunal colegiado para determinar si alguien se va a 140 años a la cárcel debe de tener un poquito que ver con esta deliberación plural. Claro. Entonces me gustaría conocer el contenido, desde su visión, cuál contenido es el principio de deliberación plural. Y mi segunda pregunta es con relación pues al proyecto, no sé si puedo, si me diga usted cuál es el criterio desde lo jurídico para determinar una cláusula pétrea en nuestra Constitución Nacional. ¿A qué voy? A mí, o sea, entiendo la teoría, pero en el punto normativo, ya aplicación dura, positiva, me cuesta un poquito de trabajo entenderlo en el proyecto. O sea, lo leí, pero me cuesta entenderlo a qué voy. La Constitución de 1824 establecía expresamente La religión católica. exactamente, había cláusulas pétreas en la Constitución desde el punto de vista meramente positivo. Yo entiendo que hemos modificado, y hoy estamos hablando siglo XXI, un constitucionalismo desde una democracia deliberativa constitucional, pero mi pregunta es, bueno, ¿cuál es el criterio en nuestra Constitución para decir esto sí es o esto no es? Porque, por ejemplo, para mí el debido proceso pues, tendría que ser pétreo, forzoso, pero puede que no. O hay veces que me han atenuado. Pero el debido proceso sin jueces sin rostro, ¿le parece que sería? Me parece que sería terrible. Ok, si quieres, me Gracias. la pregunta, la respuesta es la más difícil que la segunda. Creo que parte de la idea que tuvimos cuando subimos el proyecto fue justo recibir todo tipo de ideas, ¿no? O sea, un poco para que no se nos acusara de la oscuridad. Yo escuchaba en la sesión de pleno que la ministra Elena dijo que nosotros tuvimos prisa por subir el proyecto. No, de hecho se aprobó la publicidad del proyecto se aprobó por el pleno, pero bueno, tal que el ministro no entró en auges. Históricamente, digamos, el tema de las cláusulas pétreas o de eternidad, según la aproximación teórica o intangibilidad, se dividen en dos grandes grupos. Primero, los que son expresos y los que son, digamos que son implícitos. Entonces, la pregunta que nosotros hicimos en el proyecto, y de verdad ofrecemos una disculpa si nos faltó ampliar ahí, fue, ok, en nuestra Constitución, claro que se pusieron, sobre todo en el 24, una cláusula expresa de intangibilidad que también tuvo un impacto en el 57. Yo escuchaba a Jorge Galván, un comentarista que decía que Mario Lacueva jamás pensó en eso. Es una mentira, Mario Lacueva sí pensaba en eso. De hecho, lo citamos. Es cosa curiosa. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace la Constitución en su historia particular y personal que siga siendo la Constitución ese pacto? ¿Qué es? Y yo usé una analogía en una entrevista que pactamos tanto Daniel, el ministro y yo, es, ¿qué es lo que hace que esta Constitución permita que pueda tener 1000 mutaciones, pero siga siendo el pacto social que derivó del 17? Entonces, bajo esa pregunta metodológica, lo que hacemos es
¿qué es lo que México sea México? ¿Qué es lo que el 39, como derecho inalienable y reconocido por otros tratados internacionales, le permite al pueblo, no electoral, sino el pueblo como constituyente originario, pactó y determinó qué era? Y entonces hacemos un mapeo histórico, que para todos será muy evidente, es justamente se pactó en el siguiente artículo. O sea, el 39 dice, es un derecho inalienable del pueblo mexicano con, modificar su forma de gobierno. Y el segundo artículo que plantea es justamente lo que fue motivo de esto, el 40. O sea, la republicano es una forma activo, laico y federal. Es más, el laico que fue puesto en duda durante la sesión del Pleno, porque apareció hasta el 2012, con la reforma que hace en 2012 y modifica el artículo 28, que incorpora el famoso derecho de conciencia, eso demostraba en gran medida esa intangibilidad. México es laico desde el 57, y se escribió con sangre, desde la separación del Estado, desde la abolición del principio de laicidad que estaba contenido, o la intolerancia religiosa que estaba contenida en el 24, en la propia Constitución de Paz Mexicana. Pues lo que nosotros hicimos es, ¿qué es, en términos de principios, lo que no se ha modificado? Que seamos una república representativa, laica, democrática y federal. Eso fue lo que detectamos primero. Y si analizamos nuestra historia constitucional, ese ha sido el motivo de discusión. Desde las malas apreciaciones de pensar que éramos un federalismo ficticio, tomamos el modelo norteamericano, la realidad es que nuestro federalismo derivó de un pacto de desunión. Cuando empezaron todas las guerras, recordaremos que hubo movimientos independentistas. O sea, en Chiapas estaba la parte del Soconusco, Yucatán, Campeche, el norte, Zacatecas. Es decir, había, Jalisco, había una necesidad de reconocer cierta maniobra en este pacto federal derivado de nuestra pugna propia y personal, no como un pacto de unión previo, como en Estados Unidos, sino como una unión posterior. Ser demócratas fue una razón propia de nuestra historia. Vivimos imperios, El imperio mexicano, el imperio de Maximiliano. Claro que hay una razón totalmente de república también que estaba vinculada, ¿no? La razón demócrata también estuvo en la punta del valor de nuestro sufragio. Gran parte de nuestro pleito histórico, desde Porfirio Díaz o antes del propio Benito Juárez, era garantizar la efectividad del sufragio. Entonces, ¿qué detectamos? Si somos una constitución y un pacto desde 1917 como producto de nuestra propia constitución, la cláusula de eternidad es justamente eso. Ninguna mayoría electoral puede cambiar el sentido de este barco. Y tomamos, sobre todo por el fanatismo que tiene el doctor por la filosofía griega, la analogía de Teseo. Cuando la gente se pregunta hasta qué punto el barco de Teseo sigue siendo el barco que se cambia todas las maderas, pues es igual a la Constitución. Ha tenido más de 800 reformas, pero nunca se cambió el sentido democrático de estas reformas. Es decir, nunca se cambió el núcleo central de lo que pactamos. Una federación, somos una república demócrata, laica, y representativa. Estoy olvidando las cláusulas especiales. Eso fue lo que buscamos en el proyecto. Y ojo, no es una excentricidad propia de nosotros, ni descubrimos el libro negro de la teoría constitucional. Por lo menos en los grandes tribunales, en momentos de crisis, se ha puesto este punto. La crisis está lista, como en los griegos. Entonces, el camino que hicimos nosotros es, estoy de acuerdo, el debido proceso es parte de una cláusula, pero viéndola de forma indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Para que esta democracia, la democracia no es solo procedimental. Es decir, está bien parte de nuestra historia, lo vivimos con López Portillo, que llegó por un proceso democrático donde él solo competía. Y él lo obligó a tener que hacer transformaciones, como incluir a los plurinominales, porque se dio cuenta, no sé si por el tema de legitimidad que tenía, de empezar a ver la pluralidad constitucional. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bajo este clausulado, y máxima diferencia al órgano reformador, conoce detalles que no conocemos en abstracción,
Demostramos que la historia de México es la historia de esos puntos del artículo. Eso fue lo que nos llevó a demostrar, si no queremos cambiar el sentido de nuestra Constitución, tenemos que respetar por lo menos el pacto original. Y fuimos claros en algo que nos advirtieron que no hiciéramos. Decirlo, ¿no quieren eso? Hagan una asamblea constituyente. ¿Quieren concentrar, quieren eliminar al federalismo porque piensan que es ficción? Hagan una asamblea constituyente. Hoy por hoy, como está, pueden eliminar los impuestos locales. Es parte del federalismo. Que se decían, es más, hasta uno de estos momentos de resistencia constitucional que hubo antes de esta mayoría parlamentaria, hubo lo que se llamaba alianza federalista en algunos estados, que gran parte se opuesta a decir, no nos quieren tomar en cuenta, rompemos el convenio de coordinación fiscal. Eso era parte de la alianza federalista. Entonces detectamos este punto y nos enfocamos en concreto en el concepto de democracia. La democracia, si no es únicamente procedimental y electoral, está íntimamente vinculada también con otro concepto que es la división de poderes. Es decir, una república no puede ver ni en forma ni en fondo la concentración absoluta de poder. Había fórmulas para eso y una regla que también se escribió en historia y que se omitió en esto es ¿cuál ha sido el camino histórico para someter al poder judicial? El camino histórico ha sido dos formas: remoción y control de sus salarios. Y eso no es la historia de México, es la historia del mundo. Tú quieres controlar a tus jueces, córrelos. O quítales el salario, o controlamos. Cuando analizamos el tema de la elección popular, nos dimos cuenta que esta idea de que les daba la oportunidad de concursar, pues estaba rompiendo con el esquema, porque básicamente era una remoción. Entonces, cuando detectamos esta idea de las cláusulas pétreas, es algo que deba mantener a un Estado como Estado. Si hoy por hoy quisiéramos ser una monarquía constitucional, eso no fue lo que pactamos. Si hoy por hoy quisiéramos ser un Estado unitario, no lo pactamos. Si hoy por hoy quisiéramos el sufragio del presidente, que fue el primer estandarte de la transformación, no lo pactamos. No puede ser entendido al órgano reformador con límites más que la autocontención. Eso no es parte del equilibrio de los contrapesos. Entonces, un poco cuando metimos esta idea de las cláusulas pétreas o de eternidad, no es porque el ministro dijera, a mí me parece mejor el 40, sino un poco lo que buscamos fue qué es lo que identificaba, básicamente. Algunos consideraban que teníamos que irnos directamente al primero constitucional. El primero es parte del origen de nuestra democracia. El reconocimiento de nuestros derechos individuales viene desde el 17 y ha evolucionado tendiendo a una perspectiva más o menos amplia. Es más, desde el 17 se habla de garantías individuales, ahora hablamos de derechos humanos y sus garantías. No puedes ver a los derechos como una declaración en abstracto sin controles. Entonces, lo que apostamos aquí fue ubicar qué es esta manifestación de somos una república administrativa democrática, laica y federal. Eso es lo intocable. Perdón, ¿puedo hacer una aclaración? Sí, claro. Sí. Quizá nada más matizar o diferir de los términos que está utilizando Fernando. Yo no creo que hayamos metido cláusulas pétreas. La Constitución, digamos, normativamente el artículo 136, ¿no? Nuestra cláusula de inviolabilidad, que es lo que nos dice, para distinguir si un gobierno es constitucional o no es constitucional, lo que nos va a guiar ni siquiera son los procesos de formación normativa, esto es, ni siquiera nos va a guiar si las leyes emitidas de hecho son emitidas por la autoridad competente, sino que se cumplan los principios que sanciona esta Constitución. Entonces, la propia Constitución nos está diciendo en el 136 que hay principios que nos hacen distinguir entre si un gobierno es constitucional o existe ya un gobierno que tiene la fuerza coactiva del Estado y que tiene procesos de creación normativa, pero no forma parte de nuestro gobierno constitucional. Y lo que las va a diferenciar son los principios que sanciona esta Constitución. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de que nuestra propia Constitución nos está diciendo el baremo para distinguir entre qué es un régimen constitucional y qué no es un régimen constitucional, son los principios que están adentro de mí, pues nosotros nos dimos a la tarea de ver cuáles son esos principios. Segunda pista, digamos, constitucional.
Tenemos estos mecanismos de democracia directa que han sido introducidos paulatinamente, y el de democracia directa más importante que tenemos pues es la consulta popular, ¿no? La consulta popular, que puede ser a petición de la ciudadanía o de los entes legitimados y tal, y consiste en hacerle una pregunta directa a la población sobre un tema de trascendencia nacional, para que ella decida en las urnas el rumbo del país. ¿Y qué es lo que se dice en ese artículo 35? Me parece que es fracción séptima, no me acuerdo, pero bueno, en este de la consulta popular lo que se dice es: la cosa que no se puede consultar son los principios establecidos en el artículo 40 constitucional. ¿Cómo? Entonces, si las personas no podemos en las urnas votar sobre la modificación del artículo 40, porque el pueblo electoral, esto es, las mayorías electorales alcanzadas en el Congreso, pueden modificar eso que nosotros directamente, en nuestro mecanismo de democracia directa, no podemos, que es una cláusula, digamos, vetada para la población, cómo va a ser disponible para nuestra mayoría electoral. Entonces, me parece que esas dos, digamos, como a esta inquietud de cuál es el anclaje normativo, digamos, está muy bien que históricamente puedan hacer un recorrido y decir que eso es lo que de hecho va apareciendo y reapareciendo y tal, que nos parece ya de suficiente peso. Pero me parece que sistemáticamente nuestra propia Constitución nos dicta que esos son los principios que definen que nosotros estemos en un gobierno a secas o un gobierno con un apellido que es constitucional, ¿no? Entonces, pues un poco eso, nada más como añadir, no fuimos a meter al texto límites, fuimos a buscar al texto los límites que la propia Constitución nos decía que existían. Y eso lo hicimos a partir de la interpretación constitucional, histórica y tal, y también a través de la interpretación, o sea, de la propia literalidad del texto. Me parece que cuando un constituyente plasma: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, nos está diciendo cuál fue la voluntad del pueblo mexicano. Sobre todo si lo vemos en el capítulo antecedido por el 39, que nos dice: el pueblo tiene un derecho inalienable de modificar su forma de gobierno. Ahora, ¿cómo se expresó este derecho inalienable? A través del 40. En el 40 nosotros decidimos en 1917, no a través de una mayoría electoral, sino a través de una mayoría social, de un pacto social que incluía a todas las personas, dado que, digamos, en un proceso constituyente, en sentido estricto, ni siquiera hay ciudadanía, ¿no? Porque no tenemos los mecanismos para definir quiénes son ciudadanos y quiénes no tenemos una constitución. Entonces, en ese momento, el consenso fue que ese derecho inalienable del pueblo, que en todo momento puede resurgir, digamos, o sea, Noroña nos ha llamado muchas veces a la resurrección, no, o sea, a la insurrección, perdón, o sea, siempre puede renacer, claro, pero dentro de nuestra Constitución la decisión del pueblo mexicano puede ser. Entonces, sí, quizá no fuimos suficientemente como claros en el proyecto, pero esa fue un poco la guía que tratamos de seguir. Y obviamente sí diciendo, a ver, el hecho de que en 1917 encontremos estos principios no significa que estos principios no evolucionan, no se densifican, no sé, qué es lo que hemos ido viendo en este seminario también, ¿no? Cómo ha avanzado nuestro concepto de democracia y tal. Hoy nuestra democracia no puede ser leída sin el apellido constitucional. Hoy tenemos una democracia constitucional que en 2011 sufrió una transformación radical, en donde el artículo primero modificó y cambió el paradigma de nuestro régimen democrático, consolidándonos en el 94 en primera instancia y en 2011 en segunda como una democracia constitucional. Muchísimas gracias. Y también nos obedeció a nuestra propia estructura constitucional. Generalmente, en muchos países, cuando tú quieres detectar las cláusulas de eternidad intangibles, las detectas en el preámbulo. O sea, las constituciones tienen un preámbulo que te sirve de guía. Si uno lee el 39 y el 40, es el preámbulo. O sea, te está diciendo: es el derecho inalienable y nuestra voluntad es esta. Sabemos que la mutación de la Constitución del 17 derivó de que empezó con una reforma y después dijeron: ya no es reforma, es transformación constitucional y todo. Pero lo que dice Daniel es justo. ¿Qué es lo que nos va a detectar a nosotros de un poder que esté destruyendo los principios constitucionales? Y al principio 36 también parte de la premisa de que el que tenga el control de manejar eso tiene el uso totalitario. Y la otra era lo de la colegialidad, ¿no? Y la de la colegialidad lo hicimos
Lo hicimos exactamente solo para la configuración del INAI. Es decir, en la Constitución se previó una serie de cuestiones de elección plural y digamos que el límite de 7, 5, 4, 3, 2 fue parte de la reglamentación. Básicamente lo que decíamos, lo que la Constitución mandata es que debe haber una salvaguarda plural. Por eso, en los efectos, fue un efecto que salvaguardaba básicamente el INAI de poder seguir trabajando hasta siempre y cuando fueran colegiados, digas hasta 2. Pensábamos hasta un proceso de extinción paulatino. Nunca pensamos que le fuera a llegar la guillotina constitucional, pero esa es otra historia. Porque vimos el caso de la Ciudad de México, Justo como lo que vimos. lo haga. Muchas gracias. No, usted, maestro. A usted. Yo soy Luis Fernando Hernández. Yo no soy abogado, soy profesor de Derecho Sanitario y por eso lo veo desde otra perspectiva. Estoy totalmente, digamos, me aclara mucho como lo plantean, pero déjenme decirles mi visión con una perspectiva, digamos, más ligada con eso. Lo primero es en 1975, Rosselli y Huntington hacen un reporte, ¿sí? Este es el reporte para la gobernabilidad de las democracias, que en ese momento están en un gran crecimiento y básicamente la gobernabilidad, como la entienden, o las recomendaciones que hacen ellos, es que el mundo está entrando en una fase de alta tecnologización y esto está rebasando a los gobiernos. Los gobiernos no tienen capacidad para responder a esa tecnología. Y por el otro lado, el mundo también está participando más democráticamente. Los partidos están perdiendo las dimensiones geométricas, ya no es tan clara la izquierda, ya no es tan clara la derecha, todos son del centro y todos se mueven para todos lados, y Estados Unidos está dejando de ser el referente del capitalismo y del control militar, ¿sí? Entonces es necesario cambiar esto, y cómo haciendo llegar o creando estos organismos de la participación social, en la cual expertos tecnólogos puedan participar ayudando al gobierno en esas tareas que son altamente técnicas, que son muy específicas y que, digamos, de alguna manera no habría tanta objeción porque quienes regulan son sus pares, ¿sí? Son ingenieros, de ahí el INAI, de ahí COFESE, de ahí IFAN, que son la gente que sabe de ese tema, que lo sabe perfectamente para decir en dónde las regulaciones no solamente son adecuadas, sino tecnológicamente son aplicables, ¿sí? Y Europa empieza con esa visión. Creo que nuestro problema empieza a surgir cuando esas regulaciones ya son derechos. Y cuando esas regulaciones ya son derechos, entonces estos organismos ya no se ven tan claros, porque ya entran a negociar muchas cosas que tienen que ver con este tema. Y me parece que en ese momento las democracias son ya más radicales. Ya estamos viendo en Europa un dominio de la ultraderecha mucho más clara, y el populismo al final se vuelve ultraderecha, ¿sí? Porque hay una muy clara decisión. Si recuerdan, Margaret Thatcher decía, no hay sociedades, hay individuos. Los individuos son más fáciles de controlar que las sociedades. Y hoy, nuestro constituyente, como aquí se dijo, por los votos, nomás alcanzó el 36% del padrón. Pero desde el punto de vista de la sociedad, nomás tiene el 28%. O sea, entonces la representatividad no está tan clara. Pero por el otro lado, la población ya no demandamos tanto, ¿sí? Y eso que ya no demandamos tanto hace que sea más fácil que el gobierno tome sus propias decisiones. Y tú decías algo que siento, ¿en qué fallamos? Y desde el lado de salud, hemos reclamado mucho porque la academia nunca dijo nada sobre lo que estaba pasando en la pandemia, cuando sabíamos que era claro que las decisiones que se estaban tomando no eran adecuadas, médicamente estaba mal lo que se estaba haciendo, ¿sí? Y
y el organismo profesional no dijo absolutamente nada sobre eso. Y aquí yo creo que es lo mismo en el caso de la organización desde el punto de vista del derecho, todo lo que han planteado que fundamenta esta visión más desde, digamos, desde la solidez de nuestro orden jurídico, que es pues nuestra prioridad, es nuestra garantía de convivencia social, está un poco perdido en ese sentido. Y tomando en cuenta esto, mi pregunta es, ¿por qué el presidente tiene derecho a la objeción? O sea, y no dice cómo, nomás dice que puede objetar. Claro, sí. Y cuando se pasa la reglamentación se vio como una alternativa y una diferencia al presidente para decirle, tú puedes vetar, en ese caso concreto de los nombramientos, porque es la sociedad civil propone un candidato, el Senado hace su proceso y el Senado escoge. ¿Por qué el presidente de la República tiene ese derecho de veto? Por aquel derecho de veto del monarca europeo. Usted nos señala muy claramente el contenido de la obra de Samuel P. Huntington. En la tercera ola nos habla de ese cambio radical desde esa época. Este profesor de la Universidad de Harvard y del Tecnológico de Massachusetts era un extraordinario autor, un politólogo muy destacado que escribe un libro sobre los militares. Y la época, estamos hablando de un análisis que hace 50 años, y habla de los gobiernos populistas. ¿Y qué pasa con la sociedad? Mientras no se metan conmigo, no tengo ningún inconveniente. Si matan a la compañera o matan al compañero o a todos ustedes, mientras no me toque a mí, no me apunten a mí, no protesto. Desgraciadamente, esa falta de conciencia de la sociedad nos ha colocado en la situación en la que nos encontramos. Aberrante, aberrante, y lo digo públicamente. El comentario del rector cuando se presenta un dictamen del Instituto de Investigaciones Jurídicas y dice, no, esa es la opinión de ellos, no es la de la universidad, ¿eh? No, eso no, porque no quiere molestar, no quiere hacer enojar al poder público y al presidente de la República, que en ese momento estaba amenazando con un proceso de selección del rector que venía público y democrático, y en que cada uno de los estudiantes y trabajadores de la universidad eligieran por el voto directo al rector de la universidad, como está pasando en la Universidad de Sinaloa, como va a pasar seguramente en ciencias políticas, que se va a tardar el nombramiento, y el día de mañana tendremos ese sueño de esos grupos radicales que han tomado el control y la dirección de nuestro país. Nosotros les agradecemos mucho, muchísimo, el que nos hubieran acompañado el día de hoy. Y hay mucho que discutir. Yo creo que se vienen tiempos muy interesantes como el de la nota que les leí hace un ratito de Ricardo Monreal, que era el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que propone a uno de los comisionados del INAI, y se molesta mucho con el presidente porque le vetan a su persona elegida. Yo creo que estamos viendo momentos distintos y difíciles. Se viene una etapa muy dura para México, yo la siento, y pues siempre que me preguntaban que quién iba a ganar la elección de Estados Unidos, conociendo la mentalidad de los norteamericanos, decía yo que seguramente Donald Trump. Decía, pero ¿cómo un delincuente, un procesado va a llegar, etcétera? Así son los gringos, así son nuestros vecinos, así son los que van a decidir qué se hace con el narco en México y cómo se va a combatir todo ese flagelo que nos ha colocado en una situación de ingobernabilidad en muchas partes de la República. Pero por lo pronto hay que festejar que es viernes, hay que disfrutar. Yo me acuerdo cuando veía los pizarrones de las universidades norteamericanas, el TGM. Gracias a Dios es viernes y les agradecemos a ustedes su presencia y nos vemos en 2 semanas. Yo tenía un comentario, perdón. Yo prometo ser breve, porque ven que dije, me estaba olvidando uno y ya me acordé. Ya, pedimos tiempo. Es con relación a lo de la nota, que y va un poco la pregunta. ¿Se acuerdan ustedes que cuando se empieza la discusión de la reforma en materia de justicia,
eventualmente la candidata, ya presidenta electa, todavía no en funciones, dijo, va a haber diálogo, tranquilo, va a haber diálogo. Pero no hubo claramente diálogo, hubo aplanadora, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué será más honesto? ¿El decirnos que va a haber diálogo o el decirnos, los escucho que no les voy a hacer caso? Es lo mismo, es lo mismo. A nosotros nos invitaron a unos diálogos en el Congreso y en la Cámara de Diputados, y en términos generales, pues para que dijéramos lo que quisiéramos, para que tuviéramos el consuelo de la confesión desde el punto de vista religioso, de me acuso de los pecados que he cometido y es lo que propongo. Y también para que tuviéramos el consuelo del penitente, de que pues se reconoce lo malo que se hizo y lo cómo debemos de haber actuado. Hay mucho que hacer, y yo siempre lo dije, y no tocamos los tribunales agrarios, no tocamos los tribunales administrativos, no tocamos los tribunales del fuero común, y hay mucho que hacer, desde luego que lo sabemos, pero hay más que hacer en las fiscalías, hay más que hacer en las policías, hay más que hacer en el conocimiento de las normas y el derecho, y muchísimo más que hacer en el respeto al derecho. Gracias. Okay. ¿Usted es médico? Luis Fernando, no, Sí. es abogado. Psicólogo. Un poco, yo creo que mi reflexión final es, perdimos cómo hablar. O sea, los abogados perdimos, junto con los médicos, las ramas especialistas, perdimos de cómo comunicar lo que estaba pasando. O sea, a mí me sorprendió ver cómo públicamente se decían 1000 cosas en muchos temas y no pudimos encontrar la forma de romper el orden del discurso. Hoy por hoy, cuando nosotros decimos que se violó el artículo 40 y se afectó al aspecto de democracia, nos contestan simplificadamente. Se van a votar, ¿no? Eso es democracia. Y nunca supimos explicar que el problema no es que se vote, es cómo se está votando, es cómo erradicas a los jueces y cómo nos están vendiendo una ficción. Hoy por hoy, se cree que se va a concursar, eso es falso. Y no hemos sabido cómo comunicar eso y cómo, les digo, logramos subsumir esto ahora. Igual pasó con la rama médica, cuando se enfrentaron a la pandemia, cuando se enfrentaron con las ideas del INSABI, el que vivimos como en Dinamarca, pero nunca especifican qué siglo de Dinamarca, en términos de salud. O sea, es como la mentira a medias. Y yo creo que hoy por hoy, lo que vemos con esto que somos escuchados, me recuerda un pasaje por lo menos del derecho canónico. En el derecho canónico, más o menos en 1200, un papa que se llamaba Formoso fue acusado de corrupción por el papa que lo sustituye, que había tomado el poder. Y entonces la única forma para poder acusar a un papa, pues era básica y fundamentalmente enjuiciarlo. El único detalle es que el papa estaba muerto, ¿no? Y entonces lo que hizo la iglesia fue sacar los restos del papa, los colocó en la silla de acusados y le dijo, como es un santo, podrá contestar. Y si no contesta, acepta todo. Evidentemente el Señor se fue culpable por todo. Al Poder Judicial lo sacaron del resto del desprestigio de la opinión pública, lo subieron al banco y nunca tuvo la oportunidad, ni por milagro, de poder defenderse como el Papa Formoso. Mi esperanza es que venga, al igual que el Papa Formoso, alguien que reconstruya los huesos de la justicia y le dé la absolución que merecen. Esperemos. Gracias. Gracias nuevamente y disfruten de su invierno.